Bueno, vamos a seguir con la enseñanza de conociendo a nuestro bendito Mesías en la jerarquía del reino. Sean todos bienvenidos y aprovechamos para saludar a todos nuestros hermanos en todas las naciones. Desde aquí, desde Pachuca, Hidalgo, México, estamos aquí reunidos, un remanente, un grupo de personas que amamos a nuestro Padre Santo y al Mashiach que ha enviado. Bien, vamos a ver la parte número 6, que está interesante y yo les animo que puedan leer. Les he estado, en esta semana les mandé, hice pues les puse una parte del libro que nos regalaron hace casi 5 años y que pues tiene mucha información importante y le llamamos ¿cómo es? Nacimiento virginal, algo así, y les mandamos la información, incluso un video documental, y yo de veras cuando vi el video y vi el libro, digo, parece que lo estaban leyendo, o sea, tal cual. Entonces yo les invito a que lo lean ese capítulo, y a mí me ha servido muchísimo, y cuando vi el video también, pues todavía pude confirmar más. Entonces, pues de alguna manera estoy buscando la forma de darles los recursos, las fuentes donde he estado estudiando, investigando, y ruego al Eterno que sea de utilidad también para todos ustedes, ¿ok? Entonces hay que leer, mis queridos, mucho hay que leer. Bien, pues bueno, vamos a seguir con este tema y vamos a continuar. Vamos a ver una palabra que de alguna manera lo vimos, si no recuerdo, si no me equivoco, haber sido en la parte 3, y voy a tomar unos puntos para arrancar esta enseñanza. Ángel, la palabra ángel hemos leído el ángel del Eterno, el ángel así allá, ¿no? Que es en el Strong 4397, significa o se lee como malaj, ¿sí? Es delegado, mensajero, profeta enviado, sacerdote, maestro, embajador, ángel también, eso es lo que también significa. Ahora vamos a seguir. Hay escrituras donde podemos ver esa palabra, y por ejemplo cuando habla de Números capítulo 20 versículo 16, y puse aquí puntos suspensivos para no tener todo el versículo, ustedes lo pueden leer, pero la parte a que refiere a lo que estamos hablando, y dice, y nos envió un ángel, un malaj, dice, que nos sacó de Egipto. Ahora el contexto que está hablando se está refiriendo a Moshe. Entonces ahí el contexto de esta parte se habla de un ángel, está refiriéndose a Moshe. Ahora también la frase ángel, dice el ángel de Elohim, el malaj de Elohim, está relacionado con la frase varón de Dios. El varón de Dios o el hombre de Dios, hemos oído varias veces. Y vamos a ver, fíjense cómo dice Jueces, capítulo 13, y Jueces 13, versículo 3. Cheque usted por favor ahí. Dice, pero el ángel del Eterno se le apareció a ella y le dijo, eres estéril, no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Ahora versículo 6. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba, por su aspecto imponente, parecía un ángel de Dios. Entonces aquí ya estamos hablando de la mamá de Sansón. Okay. O era un ángel o era un varón, ¿qué era entonces? Entonces si se dan cuenta, lo que está pasando acá y en la segunda parte es refiriéndose a un ser humano, un profeta. Entonces ya vimos la palabra ángel, todo el contenido, el significado, ¿sí? Puede ser un profeta, puede ser un enviado, puede ser un mismo ángel que ha tomado una forma humana, pero ella después lo relaciona y dice, vi a un hombre, o sea, un varón de Elohim, a un hombre. Entonces, pues bueno, esto es para que nos demos cuenta
cómo es el lenguaje bíblico, cómo se manejan las cosas en el lenguaje bíblico, porque hoy vamos a ver cosas interesantes, muy interesantes, ¿ok? De veras que yo me sorprendo con todo lo que el Abba me va mostrando, me va enseñando. Bien, Deuteronomio 18:18, ahora vamos a conectar todo esto. Dice, les levantaré un profeta. De en medio de sus hermanos pondré mis palabras en su boca y él les hablará como tú lo que yo le mandé. O sea, aquí estamos hablando, ya llegará el momento en que hablaremos del Mashiach y Moshe. ¿Qué relación hay? Porque aquí está refiriéndose, voy a levantar un profeta. Ahora yo pregunto, ¿cuántos profetas se levantaron después de Moshe? Muchos, hubo muchos profetas, ¿ok? Que hablaron en nombre de Elohim, que fueron enviados por Elohim. Hubo otros profetas, vamos a ver, Isaías, vamos a hablar de los que escribieron mucho, no porque escribieron menos son menores, o sea, ya ves que así nos dicen los profetas menores, y yo dije, pues debe ser de menos importancia, no, todos son de la misma importancia, simplemente que a uno les gustaba escribir más que a otros. Pues tenemos a un Isaías, a un Jeremías, Ezequiel, un Daniel, ¿quién más? Abdías, Joel, Samuel, ¿sí? Miqueas, o sea, dentro del reino, nuestro Padre Eterno ha enviado en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, pues un Natán, ¿sí? ¿Sí? O sea, no todos escribieron, pero sabemos de ellos. Entonces, nos damos cuenta que se han levantado hombres de Dios, o varones de Dios, se han levantado como ángel, ¿ok? Entonces, ya nosotros podemos conectar cuando leemos en Apocalipsis que habla que en cada iglesia hay un ángel, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es? Es una persona, es un maestro, es alguien que está ahí enseñando. Sí, ya todo lo podemos conectar en el lenguaje bíblico, ¿ok? Bien. Entonces, cuando hablamos de Deuteronomio, se levantaría un profeta. Oye, pero ¿cuál de todos? Si ha habido un montón de profetas y todos han sido enviados por el Eterno. Sí, pero este profeta hablará como todo lo que yo, hablará como tú, todo lo que yo le mande. Entonces, los profetas hablaron en nombre de Elohim, sí, pero este profeta que está hablando es el profeta, el único que va a tener el espíritu del Mashiach. Entonces, él está refiriéndose a un hombre especial, a una persona especial. Bien, no pierdan de vista eso. Recordemos Miqueas 5:2, de que vas a nacer aquí en Belén Éfrate, bla, bla, bla. Y luego dice, de ti saldrá un príncipe, está hablando alguien que desciende de un rey, esta es la versión Peshita, que estará sobre Israel y su salida es desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, estamos hablando de, aquí nos está dando características. Yo quiero decirles que el antiguo pacto o Tanaj o Antiguo Testamento nos habla bastante de nuestro Mashiach, de nuestro bendito Mashiach. Porque de qué otra forma los primeros creyentes pudieron compartir su fe, el testimonio que Yeshua era el Mashiach. ¿Cómo pudieron ellos guardar el testimonio de que Yeshua era el Mashiach? Usando las escrituras. Y aquí nos está mostrando el espíritu del Mashiach. Eso lo hemos visto. Ahora vamos a entrar, como esto fue como un repaso para conectar, palabra ángel, el profeta, el enviado, el espíritu del Mashiach. Ahora vamos a conectar todo esto, Deuteronomio 18 y Miqueas 5:2. ¿Sí? Aquí está Yud, Het, Vav, Hei. ¿Sí? El Eterno, Adonai Elohim. Él envió el espíritu del Mashiach. Aquí tenemos el espíritu del Mashiach. ¿Ok? Miren. No, pero en la tele no se ve el láser. El espíritu del Mashiach. Entonces, envió al Mashiach, nació como ser humano, y aquí es donde hay un choque, mis queridos. Ha habido calambres, y vamos a decirlo así, porque hay dos escuelas de pensamientos básicos ahora
en la cuestión de estudiar en el contexto hebreo. Y en lo personal, ahora sí que yo les pido pues que sobre todo la audiencia que está en internet, pues que se pongan a estudiar y vean. Simplemente voy a exponer las escrituras. Hay una escuela de pensamiento en las raíces hebreas donde dicen que Yahweh es Yeshua, Yeshua es Yahweh. Y hay otra escuela de pensamiento donde Yahweh es el único Elohim y Yeshua es el Mashiach enviado. ¿Sí? ¿Ok? Yahweh es el único. Entonces, esas dos escuelas es como decir ahora en estos tiempos Shammai y Hillel. Donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Y bueno, pues está la otra escuela donde pues también muestran que Yeshua es Dios, Yahweh es Dios, es el mismo, en fin. Entonces vamos a exponer las escrituras, vamos a analizarlas en esta, vamos a decir, hipótesis, en esta forma de pensar, y pues de acuerdo a las investigaciones que ustedes puedan hacer a fondo, que el Abba les revele, ¿ok? Entonces, aquí envió a un profeta, dice, yo les voy a enviar un profeta, dijo Deuteronomio 18:18. Es un hombre, voy a enviarles un profeta como tú, Moshe. Ahora, Moshe era un personaje diferente, extraterrestre, o ¿cómo fue? Era un ser humano igualito que tú y yo. Iba al baño también, por decirlo así. Bueno, entonces era un ser humano. Y dice, enviado, esta palabra no lo olvidemos, con el espíritu del Mashiach. Entonces significa que el profeta que envió, su siervo, vamos a decirlo así, no era cualquier personaje. Ya lo vimos la semana pasada, simple vamos a darle continuidad. Era un ser humano donde reposaba el espíritu del Mashiach que fue reservado. Y bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso. Hay un salmo que se leía cuando se ungía y se coronaba al rey de Israel. Después de que todo el pueblo oía, pasaba la unción del rey, pasaba todo el protocolo y la esencia, entonces el pueblo lo aceptaba y lo reconocía como un rey. Es un salmo que habla del Mesías y que viene del linaje del rey David. Ahora lo vamos a ver porque de hecho Hebreos capítulo 1 habla de este salmo, pero lo vamos a ver con el hebraísmo, ¿sí? Hebraísmo, y eso es importante porque te cambia todo, ¿ok? Vamos a ver, ese es el salmo número 2. Sobre todo nos vamos a concentrar en el versículo 6 y 7. Dice, yo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo, para que declare mi pacto. Yahweh me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, si nosotros lo vemos así de manera literal, ¿quién engendró al rey? Pues Yahweh. O sea, si lo vemos nosotros sin hebraísmo, si lo vemos con los nopales puestos, bueno, nosotros que somos mexicanos, así decimos, ese es un hebraísmo, ¿verdad? Sí, cuando la regamos y que vamos a algún lugar, al hotel, un ejemplo, ¿no? Ya ves que en el hotel hay hoteles que te dan una tarjeta y que la metes y se te abre la puerta, ¿sí? Entonces ya llegas, te dan la tarjeta y tú la guardas, ¿sí? Y llegas a la puerta y sacas la tarjeta y dice, no me dieron la llave. Entonces nosotros los mexicanos dicen, no hombre, andaba yo con los nopales puestos. O sea, bueno, los mexicanos me entienden. No sé cómo dirán en otro país. O sea, bien naco, no sé cómo llamarlos. Bien, entonces, si nosotros lo leemos así, literal, dice, no, pues ahí está. Dios engendró al Mashiach. Entonces dice, no, pues sí, no, pues ahí está. Pero si empezamos a ver un poquito del pensamiento, vamos a ver qué es lo que está significando. ¿Están listos? Y si no están listos, ahí va, ¿eh? Este salmo habla de un cambio de estatus, pues pasa de ser una persona civil a una persona monárquica. Eso es lo que está diciendo cuando dice, hoy te he engendrado. O sea, es un hebraísmo. En el hebraísmo significa hoy
te he cambiado de estatus, ¿sí? Ya no eres una persona con nopales. Vamos a empezar. Una persona civil. Ahora eres rey. Entonces ya no estás acá abajo, ahora estás en una posición más alta. Eres un rey. Entonces está hablando de ¿qué? Estatus. No está hablando de engendrar. Porque entonces podemos caer en la escuela de pensamiento helenista, donde los dioses griegos tienen de alguna manera con una mujer, la engendran ahí un ser y nace un ser semidios. ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora, el cambio de estatus se conoce en el hebraísmo como engendrar, concebir, nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que nosotros también nacemos de nuevo? ¿Qué cambiamos? De estatus. Antes éramos gentiles con nopales los mexicanos, gentiles, pero como hemos nacido de nuevo, ¿sí? Nos engendró, dice ahí la escritura que nos engendró de manera espiritual, nos está hablando de un cambio de estatus. Éramos gentiles y ahora ¿qué somos? Hijos de Dios. ¿Ok? Dice, no tiene nada que ver con la interpretación pagana, hoy te he engendrado, como lo hacían los dioses griegos, que engendraban en mujeres humanas. ¿Sí? Recuerden que en el primer siglo también había una escuela helenista muy fuerte, helénica, o sea, de griegos, muy fuerte, Pitágoras, ¿cómo se llama? Platón, Aristóteles, todos ellos con sus diferentes pensamientos. Y recuerden que Pablo también, que era una persona hebrea, ahora sí, de linaje y todo, pero creció en un ambiente helenista. O sea, el primer idioma que tenía Pablo no era tanto el hebreo, era el griego, porque creció en un lugar donde se hablaba el griego y su segundo idioma que hablaban en casa, pues era el hebreo. Pero bueno, Pablo hablaba varios idiomas. Pero bueno, para que tengamos una idea. Ahora, la palabra engendrar, de acuerdo al hebreo en el Strong 3205, yalat, significa tener hijos, engendrar, concebir, alumbramiento, actuar como médico en el parto, mostrar linaje, crear, tener nacimiento, hablando del nuevo nacimiento. Entonces, esto es lo que significa la palabra engendrar en griego. Pero en el hebraísmo, cuando dice ahí la escritura en el Salmo 2, hoy te he engendrado, ¿qué está diciendo? Te he cambiado de estatus, de ser una persona común, una persona civil, ahora vas a ser una persona monárquica, eres el rey. El tema del Mashiach en las escrituras hebreas, hablando del Antiguo Testamento, es un misterio, porque de veras no se encuentra a simple vista. O sea, se le conoce también hablando en estas cuestiones, es un hook. ¿Qué significa eso? Que no tiene una explicación racional porque está más allá de la razón humana para entender. Y cosas tan sencillas como lo que hemos hablado ahorita del Salmo 2. Las escrituras, desde Génesis y hasta Malaquías, que son los libros canónicos que es el canon hebreo, el Mesías está ahí. Está ahí escondido. El espíritu del Mashiach ahí está, desde el principio. Hablando ¿cómo se dice? De hebraísmos, ¿cómo se podría decir para México? ¿Mexicanismos? ¿O cómo se diría? Mexicanismos, para que tengan una idea del hebraísmo. Miren, voy a poner un ejemplo. Dice, ejemplos de México, de expresión de ideas, pero que se escriben de manera diferente. Voy a tantearle el agua a los camotes. Los mexicanos, la mayoría, sabemos qué significa, ¿sí? Voy a checar a ver cómo anda el asunto, ¿no? Voy a tantear el agua a los camotes. Ahora, ¿literalmente es así? Pues no, porque ni hay agua y no hay ni camotes. Por cierto, saben bien ricos, ¿eh? Okay. Unos camotes, no sé si es la yuca o el camote, hay uno que se rebana.
así en rodajas y se fríen. Sí, creo en Cuba, mis hermanos cubanos, acuérdenme ahí, escríbanos cómo es, si es yuca o el camote, creo que es la yuca, ¿sí? Es así en rebanadas, bien delgaditas, se fríe, parecen papas, y con un café caliente, no hombre, para su gallinero, compadre, no hombre. Entonces, voy a tantearle el agua a los camotes, voy a checar cómo anda el asunto, a ver cómo está. Bueno, échale más agua a los frijoles, que ya lo hemos hablado, significa haz más porciones de comida porque van a venir personas. Bien, esas son mexicanadas, o mexicanismos. Mexicanismos. ¡Oh, Señor! Bueno, ya me di a entender. Así como hay mexicanismos, hay hebraísmos, ¿ok? Y vamos a estar hablando algunos. Ahora vamos a ver el Salmo 110:1. Esta es impresionante. Dijo Adonai a mi Señor, que aquí esta palabra Señor es Adoní, ¿sí? Por cierto, algunos me dicen, ya no digas Señor porque Señor es Baal. Pues tampoco, porque ese no es el nombre del Dios Baal. Baal significa Señor, como decir Señor, así en otro idioma. Porque el nombre del Dios, ese Baal mentado que nosotros hemos oído tanto, no es ese nombre, es otro, que no voy a estarlo mencionando, pero sí está claro. Pero bueno, esta palabra es Señor, de señorío, de dueño. Entonces dice, le dijo Adonai a mi Señor, que es Adoní, le dijo Adonai a mí, Adoní, siéntate a mi derecha o a mi diestra, hasta que ponga a tus adversarios por estrado de tus pies, que esto lo habla Pablo en 1 Corintios 15, algunos lo recordarán. Bueno, ya en su momento lo veremos, creo que por ahí lo veremos al rato. Bien, entonces estamos hablando de dos personajes, uno que es el rey, el mero mero de todo el universo, y le habla a alguien que está a su derecha. Ahora, en el lenguaje de reinos, una persona que está a la derecha es una persona que tiene una posición importante, que tiene un reconocimiento, que lo exalta, que lo tiene en buena estima, ¿ok? Que está exaltado por el rey. Es decir, es una posición de honor. ¿Está claro? Cuando habla derecha, ¿ok? Eso es un lenguaje del antiguo Medio Oriente. Ahora, aquí cuando le dice siéntate a mi derecha, entonces nosotros podemos ver, y lo puse por tamaños para que pues tuviéramos una diferencia. Está el trono del Rey del universo, nuestro Padre eterno, nuestro bendito Padre. Él es el Rey del universo. Pero cuando dice, siéntate a mi derecha, se está refiriendo al Mashiach. El Salmo 2, el Salmo 110, hay varios salmos que son mesiánicos. Entonces el Salmo 2, el Salmo 110 nos está mostrando una posición de honor a otro rey. Pero este rey solamente no es del universo, sino es de una sola sección que es la tierra. Ojo con eso. No pierdas de vista, porque si te desconectas ya no lo encontraste. Es el rey de la tierra. Perfecto. Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Bien, vamos a seguir desarrollando esto. En la mentalidad, y aquí pongan atención, en la mentalidad judía, el Talmud Midrash dice, desde el principio de la creación del mundo nació el rey Mashiach, porque él entró en la mente de Dios incluso antes de que el mundo fuera creado. Es decir, esta parte del Talmud, del Midrash, está diciendo que en los pensamientos del Eterno ya existía el Mashiach antes de que fuera creado todo. ¿Ok? De este mundo, la tierra, porque la tierra fue creada para el Mashiach. Entonces, esto es interesante que lo veamos. Incluso en alguno, no sé, creo que es en la Biblia Emet, en la Torah Emet, perdón, me parece que el capítulo 1 de Génesis, versículo 2, hacen el comentario del espíritu que se movía sobre las aguas, recordarán eso. Ese espíritu, dice ahí el comentario, de los sabios, de los, vamos a llamar teólogos judíos, por decirlo así,
dice que es el espíritu del Mashiach, que ya estaba ahí. ¿Ok? Entonces, tenemos que conocer cómo es el pensamiento o esa escuela del pensamiento judío. Hay otra parte también en el Talmud Pesajim 54a. Dice, la Torá, el arrepentimiento, el Gan Edén, el Heinón, el trono de Dios, el templo y el nombre del Mashiach. Ojo con esto, dice, preexisten desde antes de la creación del mundo. Preexisten. Ahora, en la mentalidad judía, por lo que yo pude leer, significa que existía en la mente del Eterno antes de hacerlo ya, de crearlo. Bien. El Eterno tenía en su mente a Jeremías para enviarlo con una misión como profeta, con un propósito bien definido. Yo creo que eso lo vemos en Jeremías capítulo 1:5. Jeremías preexistió en la mente del Eterno antes de que fuera concebido. Si nosotros lo leemos ahí, vamos a verlo. Fíjense ustedes cómo manejan el tema de la preexistencia en la mentalidad judía. Yo creo que es importante ver cómo piensan nuestros hermanos y cómo lo maneja la mentalidad grecorromana o la mentalidad cristiana. Dice, la palabra de Yahweh vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y yo creo que esta parte nos muestra claramente cómo se maneja el tema de la preexistencia en la mentalidad judía, en la escuela de teología judía, por decirlo así. ¿Qué significa hijo de Dios en la interpretación judía? Ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, en las enseñanzas anteriores, pero ahora lo vamos a resumir para poder conectar todo lo que estamos estudiando. Es un hombre normal, o sea, de carne y hueso. Puede ser un hijo adoptado, vida dedicada a Dios. Es enviado con un propósito, o sea, todo lo que significa hijo de Dios. O sea, cuando alguien es enviado con un propósito. Por ejemplo, a Salomón se le consideró hijo de Dios porque ahí dice la Escritura que lo adoptó y dice, ahora tú serás mi hijo, ¿sí? Y lo reconoció y lo adoptó. ¿Por qué? Porque iba a tener un propósito, el reinar, ¿sí? Dice, alguien que nació de manera milagrosa porque la madre era estéril. Entonces siempre lo hemos platicado y eso lo maneja mucho Filón el Alejandrino en sus escritos y dice que cuando una matriz no puede procrear por alguna razón, pero que el Eterno hace un milagro y da, por decir, el permiso y concede que en ese vientre pueda concebirse un ser humano, entonces después de la esterilidad y el ser humano que puede nacer ahí después del proceso de 9 meses, se le considera hijo de Dios en honor al que hizo el milagro. ¿Sí está claro? Entonces, eso se maneja en la escuela o en la mentalidad judía. Bien. La pregunta aquí, en los primeros 70 años de esta era común, que podríamos decir que es el primer siglo, ¿cuál era el pensamiento judío con respecto a Yeshua HaMashiach? Porque quiero decirte que en el primer siglo no hubo problemas. El problema empezó en el segundo siglo. Ya lo estudiaremos. Ya estudiaremos qué pasó en el segundo siglo y cómo fue que se empezó a pervertir la escritura. O sea, a distorsionarse. Y vemos que en el primer siglo no hubo ese problema como lo hay ahora. Sí, ahora en las raíces hebreas hay 2 escuelas, ya se los dije, ¿ok? Shammai y Hillel contemporáneos, por decirlo así. Entonces, ¿pero cuál era el pensamiento? Pues bueno, vamos a investigarlo, yo creo que vale la pena. Con respecto a eso, los únicos escritos que nos pueden dar información de estos primeros 70 años, pues son los escritos paulinos, que casi la mayoría, si ustedes se dan cuenta del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah,
son paulinos, ¿ok? Tienen una influencia tremenda. ¿Y qué creen? Mateo, Lucas y Marcos no fueron originalmente los escritores, así lo manejan los filólogos, sobre todo Mateo y Lucas, y dicen que eso eran discípulos de Pablo, de segunda o tercera generación. O sea, Pablo tuvo una tremenda influencia en su tiempo. Bien, entonces dice aquí, porque los evangelios fueron escritos después del año 80, imagínate, año 80 de esta era común, por autores anónimos. Eso es lo que se dice, o sea que Mateo no fue Mateo, sabrá Dios quién fue, pero así le pusieron, más o menos por el año 100, pusieron Mateo y Lucas. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que se veía en el primer siglo? Miren, les voy a mostrar qué es lo que se veía. ¿Cómo veían? Bueno, Yeshua era hijo de José o de Joseph. Fue un hombre que estudió, obedeció y enseñó la Torah. Porque la Escritura nos dice que iba cada Shabbat a la congregación, a la sinagoga. ¿A qué? A estudiar la Torah. Fue reconocido como profeta. Fue ungido para echar fuera demonios y para sanar. Al menos el libro de Lucas, en su segunda parte, la segunda parte de Lucas es el libro de Hechos. ¿Sí? Realmente es un solo libro, pero bueno, es en dos partes. En el libro de Hechos 10:38 nos muestra que el Mashiach fue ungido para sanar, echar fuera demonios, y lo hizo. Fue ungido por el Eterno. Luego vemos que también era considerado judío, por supuesto, por Joseph, por su madre. Y ahora sí que la que da la descendencia, ¿quién es? La mujer. Entonces, judío y de la simiente de David, y eso tiene que ver ¿con quién? Con Joseph. O sea, la descendencia judía, ¿quién se la dio? Su mamá. Pero la descendencia del linaje de David, su papá. Entonces, todo esto así lo reconocían en el primer siglo, los primeros 70 años. Y después de la resurrección, Dios lo proclamó como Señor, o sea, Adoní y Mashiach. ¿Ok? Y esto es importante que nosotros lo veamos, cómo pensaban, cómo veían a nuestro bendito Mashiach. ¿Ok? Bien. Primera de Timoteo, aquí vamos a ver, dice, porque Dios es, ¿cuántos? Uno. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, chequen esto. ¿Quién había en el tiempo de cuando salieron de Egipto? ¿Quién era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel? Moshe. Ahora, fíjense cómo lo conectan. Hay un solo mediador entre Dios, Elohim, Adonai, dice, y los hombres. Yeshua Hamashiach, ¿qué? Hombre. O sea, lo veían como un hombre normal. Como todos los profetas que llegaron a compartir, a hablar al pueblo. Eso es importante. Ahora, ¿era cualquier hombre? No. ¿Era cualquier profeta? Pues era un profeta más. No. Este era ahora sí que este hombre, por decirlo así con el respeto, hablando de hombre, no era cualquier hombre, era un hombre donde estaba el espíritu del Mashiach que ningún profeta tuvo. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? 1 Corintios 8:6, vayan apuntando esos versículos y estudienlos. Yo sé que les mando a ustedes todas las diapositivas, no hay problema. No obstante, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien son todas las cosas y nosotros somos para Él. Un Señor, ¿cómo se le dice? Adoní. Yeshua HaMashiach, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. Ahora yo quiero que ustedes vean cómo manejan esto. Dice, y un solo Adoní, un solo Señor. Yeshua, que tenía el espíritu del Mashiach en él, porque él era el Mashiach, dice, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. La tierra fue pensada, o sea, fue hecha pensando en quién, en el Mashiach. Ok, es importante. 1 Corintios 15 del 20 al 28,
que ahí nos está hablando del Mashiach que resucitó, y vamos para allá porque sí vale la pena que lo veamos. Primera de Corintios 15, 20 al 28. Lo cierto que el Mashiach ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así en Adán todos mueren. También en el Mashiach todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que el Mashiach reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido, dice, ha quedado sometido a su dominio. Es claro que no incluye a Dios, o sea, al Eterno mismo, quien todo lo sometió al Mashiach. Y cuando todo se ha sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo, para que Elohim sea todo en todos. Entonces yo creo que aquí vemos en esta parte que hemos leído el Mashiach, cómo gobierna, pues resucitó, murió y resucitó, y luego viene la resurrección de los justos, viene el reinado del Mashiach, que es el milenio, que va a destruir a todos sus enemigos, y el último va a ser, como dice ahí, la muerte, todo eso. Dice, y todos sus enemigos van a estar bajo sus pies. Y algo que me llama la atención, al final Yeshua entregará el reino al Abba Elohim, o sea, al Padre eterno, ¿ok? A Él. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo el Pablo está manejando la diferencia entre el Mashiach y el Eterno? Estamos hablando de los primeros 70 años, ¿ok? De esta era común. Pedro, de alguna manera, nos dice que el Eterno pensaba en el Mashiach desde antes de la creación de la tierra, como lo hizo así con el siervo Jeremías, como una referencia que yo pongo aquí, Jeremías 1.5, que ya lo leí, y primera de Pedro 1.20 también está haciendo la referencia que el Eterno tenía en sus pensamientos al Mashiach antes de la creación de esta tierra. Entonces yo creo que esto es importante que también lo veamos. Miren, primera de Pedro, Jeremías ya lo leímos. Dice, Mashiach, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. A quien Elohim, el Eterno, escogió antes. Chequen ustedes, dice aquí, antes de la creación de este mundo, de esta tierra, lo escogió. Ya estaba en su mente, lo escogió. Y eso es importante. Bien, así como Adán fue hecho a imagen del Eterno y abandonó su estado original por rebeldía, estamos hablando de Adán, el que estuvo era así que en el jardín del Edén, abandonó su estado original por rebeldía, eso es importante. Y así el Mashiach, que es el segundo Adán, es el que proyecta y expresa la naturaleza misma del corazón del Padre. Y esto creo que cuando vamos a leer Colosenses va a tener más sentido, ¿ok? Y vamos a dar algunos puntos que vamos a explicar de esta parte, ¿sí? El primer Adán abandonó esa posición original de poder reflejar, ¿sí?, los atributos del Eterno. Esa rebeldía lo echó a perder todo, distorsionó esa imagen. Sin embargo, vemos al segundo Mashiach, al segundo Adán, que es el Mashiach, y que es el que proyecta y expresa la naturaleza misma del corazón del Padre. Si pueden cerrar la puerta allá atrás, mejor. Por favor, porque los perros se emocionan al escuchar la palabra, yo sé. Entonces, estos benditas criaturas del Eterno. Bien, vamos a ver Colosenses,
Chequen ustedes cómo lo maneja Pablo. Del versículo 15 dice, está hablando del Mashiach. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Chequen ustedes, el primogénito de toda la creación, o sea, el primero, ¿ok? Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Y está hablando de la congregación que nació en el Sinaí, Israel. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, todas las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en el madero. O sea, habitó. O sea, la presencia de Elohim, del Eterno, en su vida. Vamos a ver algunos comentarios acerca de esto. Cuando hablamos de que está reflejando al Eterno, es como la luna proyecta la luz del sol, ¿sí? Así nuestro bendito Mashiach es la imagen que nos dice cómo es el Padre. Ya que Adán no lo pudo hacer, el segundo Adán sí. Si queremos conocer al Padre, tenemos que mirar al Mashiach, porque Yeshua lo expresa, lo da a conocer, muestra su corazón, muestra sus atributos. Por eso Yeshua dijo, pero muéstranos al Padre. Dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces yo creo que esas palabras nos están mostrando de que Él vino a reflejar, así como está el ejemplo del sol y la luna, Él vino a reflejar la imagen, más que nada esos atributos, el corazón, el amor de nuestro Padre eterno. Ahora, yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de ser padres, y sobre todo los primerizos, y que van a ser padres y ya están pensando, ya vamos a tener ya sabemos que ese es un niño, ok, y vamos a comprar todo de color azul. Entonces, y la cuna, y ya está la cuna, ya está todo. ¿Qué más falta? El que calienta la mamila para que la cosa esa que, es que en cada lugar le dicen diferente. La botella para que le chupe el niño, mamila, ¿cómo le llaman? Biberón. Entonces ya está, las toallitas húmedas, los pañales, ¿qué más? ¿Las qué? La ropa, los zapatitos, los calcetines, el mameluco, o sea, una ropa que cubre todo el cuerpecito. Bueno, ya está, ya vamos a pintar el cuarto, vamos a pintarlo y vamos a ponerle aquí un muñequito y vamos a poner acá. Y están preparando ¿qué? Todo para cuando llegue esa criatura que no saben. Porque cuando nace dice, ay, mira, ni llora. No llora. Espérate tantito. Bueno, dice ahí, todos los que hemos tenido esa bendición de nuestros benditos hijos, así como los padres que esperan un hijo, preparan todo para él y teniéndolo en cuenta, así nuestro Padre eterno, checa ese dato, así nuestro Padre eterno creó todo teniendo en cuenta a su amado. ¿Quién? Yeshua. Para que recibiese doble porción. ¿Por qué? Pues de acuerdo a las costumbres hebreas, el primogénito recibe doble porción de la herencia, pues esas costumbres que hasta la fecha siguen. Entonces, se dan cuenta cómo nuestro Padre preparó todo, hablando de la tierra, la preparó ¿para quién? Para su amado, su primogénito, nuestro bendito Mashiach. Bien, en los primeros 70 años entonces, de esta era común, o después de Cristo, como lo conocen, los seguidores de Yeshua confirmaron una y otra vez siempre el Shema.
siempre que hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y vieron a Yeshua como el enviado, el profeta, o el profeta que se dijo en Deuteronomio 18, como el Mashiach esperado. ¿Ok? Los que creyeron, porque ya ven que otros no creyeron. Entonces, como el primogénito del Eterno, descrito en la Torah por los profetas. Entonces, ahora vamos a ver en estos primeros 70 años cómo también hablan, y vamos a seguir hablando de esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Fíjense, dice: por tanto, el Rey Eterno, ¿quién es el Rey Eterno? A Yahweh, el Yud Het Bat Hei, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí quedó clarísimo. Hay un solo Dios, es el Rey Eterno, el Rey del universo. Vámonos a Corintios. Segunda de Corintios, vamos a ver el capítulo 1, versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Adoní, Yeshua HaMashiach, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Entonces, ¿te das cuenta cómo hace la diferencia entre el Padre eterno y nuestro Adoní, Yeshua HaMashiach, el Señor? Y Efesios, vamos a ver Efesios, capítulo 4. O sea, yo les estoy mostrando cómo era el pensamiento de los primeros 70 años de los discípulos que creían en Yeshua. Esfuércense, estoy leyendo del 3 al 6, capítulo 4 de Efesios. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, acuérdense, un solo Adoní, un solo Adón también dice, una sola fe, un solo Tevilá, inmersión, bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Un solo Dios y Padre. O sea, si te das cuenta aquí, Pablo, en Efesios, hace la diferencia de un solo Señor, un solo Adoní, ¿ok? Y hay un solo Padre, el Dios del universo que está por encima de todo. Bien, ahora, pero ahora que vamos a hablar, ya hablamos de los primeros 70 años. Después de los evangelios, que se escribieron en el año 80, aproximadamente entre el 80 y 90, promedio 80, 85, por eso 80 y 90, se escribieron. Fíjense cómo veían al Mashiach y cómo veían al Eterno. Y yo creo que es importante, y bueno, nos vamos a referir aquí, si se dan cuenta, a Juan y una de Mateo. Bien, voy a empezar con el 5:19. Dice, 5:19. Dice, ¿dónde estás? Que no te veo. Entonces Yeshua afirmó, ciertamente les aseguró que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. O sea, está hablando que Él es el Hijo. No puede hacer nada por su propia cuenta, sino todo lo que le mandó el Padre decir. 6:38, y dice de esta manera. 6:38. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Entonces, chequen el dato. Y esta es la voluntad del que me envió. Capítulo 7:16. 7:16. Mi enseñanza no es mía, replicó Yeshua, sino del que me envió. Se acordarán que Deuteronomio 18:18, o en esa parte del capítulo 18, que a ese profeta le pondría su palabra en su boca. Entonces aquí está ya más que comprobado. 13:16, vámonos para allá. 13:16. Dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más del que lo envió. Chequen la palabra mensajero, ángel, ¿se acuerdan?
profeta, o sea, ningún mensajero. Él está hablando que Él no es más del que lo envió, que el Eterno. 17:3, vamos para allá. O sea, estamos hablando en dos tiempos. Ya hablamos los primeros 70, ahora estamos en los 80. 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Date cuenta cómo está la diferencia ahí. Vámonos al capítulo 20, 17 y luego nos vamos a Mateo. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Dice, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. O sea, está hablando, dice, yo levantaré de entre ustedes, de entre sus propios hermanos, o sea, hablando como una comunidad que se dicen brothers, hermanos, ¿sí? Dice, dile a mis hermanos, están hablando que tienen un mismo Padre, está claro, voy a mi Padre, que es también Padre de ustedes. O sea, chequen ese dato. Y bueno, Mateo 20:23 también nos da información interesante de cómo se pensaban en los 80s. Bueno, después, cuando se escribió, estoy hablando de cuando se escribió estos escritos, capítulo 20:23 dice, ciertamente beberán de mi copa, y les dijo Yeshua, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Entonces, pues bueno, si nos damos cuenta, ahora en los 80s de esta era común, ¿cómo veían al Mashiach? ¿Ok? ¿Cómo lo veían los primeros 70 años y luego en estos 80s, 90s? Y luego, ¿qué pasó en el año 100? Ahí es donde decimos los mexicanos, un mexicanismo, ahí es donde la puerca torció el rabo. Bueno, entonces, si se dan cuenta, todo esto nos está mostrando, y yo me quedo y termino con Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre Yeshua, el Mashiach. Esto hace la diferencia. El hombre Yeshua, porque en aquellos tiempos había muchos que se llamaban Yeshuas, pero cuando dice el hombre Yeshua, pues un hombre de carne y hueso, ¿sí? Dice el hombre Yeshua, el Mashiach. Con eso cambió todo. Con eso cambió todo. ¿Por qué? Porque en él reposó y estuvo el espíritu del Mashiach que estuvo desde un principio en la mente, así como lo hemos visto, ¿sí?, en las Escrituras. Bien, pues, Padre, te damos gracias en el nombre bendito de nuestro Mashiach. Cada vez que escudriñamos y escudriñamos tanto el Tanaj y como el Brit Hadashah, nos damos cuenta que el Mashiach aparece en todo. Y Padre, te rogamos que nos sigas revelando más tu nombre. Queremos conocerte, Padre Santo, porque sabemos que eres el único Elohim verdadero. Pero también queremos conocer a nuestro bendito Mashiach Yeshua, a quien tú has enviado. Revélanos más, más. Y gracias, Padre. Y nosotros nos quedamos, como dijo Pablo a Timoteo, hay un solo Elohim. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Pero hay un solo mediador entre Elohim eterno y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. A ti sea toda la gloria, Padre. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Shabbat Shalom.